Hay mucha gente que dice, ¿es verdad que esto va a significar que China nos va a mandar solamente lo que le queda o basura y nos vamos a llenar acá de basura china? Hola grandísimos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de Los Ecuatorianos las tenemos grandes. Esta noche tenemos un invitado especial de la casa. Síganos, suscríbanse en nuestro canal para poder ver todos nuestros contenidos y no se olviden dejarnos sus comentarios, cuáles son los temas de los cuales quieren que hablemos. Esta noche tengo un invitado especial, amigo grande de la casa, no solo por el tamaño, sino porque es también importante y grande para Jubasval, es uno de nuestros socios y con quien vamos a estar abordando el día de hoy el tema, ¿le hacemos frente o le cerramos el kiosco? Reinaldo, un gran empresario del Ecuador, ha tenido varios roles tanto en lo público como en lo privado. Para quienes lo han seguido de cerca, Reinaldo estuvo hasta el año pasado, finales del año pasado, como gerente general de Petroecuador. Y antes de eso y luego de eso, retomando sus negocios en los cuales ha sido gerente general y presidente ejecutivo de varias empresas que han partido precisamente como emprendimientos, que es el espacio que nos acompaña y nos convoca dentro de Los Ecuatorianos las tenemos grandes. Por eso, un invitado especial, porque nos va a dar grandes ideas de cómo es este mundo del emprendimiento. Así que, de nuevo, con ¿por eso qué sí, las ahora tienes sí, grandes? La tercera vez. Era para inspirarme. Bueno, gracias, como te digo, por el espacio. Creo que el primer punto de mi vida ha sido llena de bendiciones. Te puedo decir que las cosas positivas han sido mucho más que las cosas que digamos, los obstáculos que hemos tenido que pasar. Realmente me considero alguien que lucha, persistente, muy resiliente. Creo que es la única forma. Siempre la seriedad, la lucha y hasta para decir me fue bien, bien y mal, mal. ¿Ya? Esa es una de las cosas más importantes, creo yo. Otro punto importante siempre es como ese buen dicho que te dice, apúntale al sol y llegarás a la luna, apúntale a la luna y llegarás a la montaña, o apúntale a la montaña y le pegarás al perro. Entonces, en este caso, pues, siempre mi visión, nosotros, como sabes, Julio, hemos salido de familias de clase media baja. Nuestros padres han luchado muchísimo desde muy abajo, nuestros padres han sido empleados toda su vida. Y creo que es una de las motivaciones más grandes el que nosotros podamos dejar un legado, más allá del tema material, un legado de esfuerzo, un legado de que se pueden hacer las cosas diferentes, de que podemos luchar y de que no te puedes dejar vencer de cualquier cosa. Y hay una cosa importante, y creo que ¿por qué las tengo grandes? Siempre, si he tenido que ponerme a lavar un carro, me pongo a lavar un carro para ganarme un dinero. Si he tenido que armar bicicletas, que esa es historia que después podremos hablar, cómo empezó mucho de la vida de negocios. Si he tenido que hacer entregas, si he tenido que desinstalar antenas de alguna empresa, si he tenido que hacer cualquier esfuerzo, pues lo he hecho. Y mira que para quienes no vieron el episodio de la semana anterior, hablamos mucho de cuáles son esas cualidades, esas características que tienen los emprendedores, y el esfuerzo, el coraje y la valentía de hacer lo que te toque es parte de el por qué los emprendedores llegan a tener éxito. Así que bienvenidos grandísimos. Esto es, ¿le hacemos o cerramos el kiosco? Bienvenidos. Querido Reinaldo, grandísima tu trayectoria, todo lo que nos has podido decir es gran parte de lo que los emprendedores y los empresarios de hoy queremos conocer y queremos saber de cómo le hacemos frente a la coyuntura del país y en esa línea cómo vamos generando nuevos espacios, nuevos negocios, cómo hacemos que nuestro negocio, si ya está implementado, vaya teniendo éxito. Y quiero aprovechar muchísimo de tu experiencia dentro de lo que es comercio exterior, procesos de relacionamiento y de manejo internacional, para darles a todos nuestros seguidores esas guías de cómo apalancarse en los procesos de comercio exterior o de relaciones internacionales para potenciar sus negocios. Y la primera pregunta que te tengo ahí, y un poco va en línea con la coyuntura que estamos teniendo en estos días, el día de hoy, para quienes nos siguen, hoy es miércoles y este programa es grabado, pero lo van a ver el domingo. El día de hoy la Asamblea aprobó la tarde de hoy
el Tratado de Libre Comercio con China. ¿Qué significa esto para los ecuatorianos, para los empresarios y fundamentalmente para los emprendedores? ¿Es beneficioso? ¿Cómo nos apoya? Porque probablemente habrá preguntas de, ¿y ahora vamos a llenarnos de productos chinos? Pero no necesariamente, porque también a los ecuatorianos se nos puede abrir puertas para nuestros productos. ¿Cómo nos beneficia este tratado con China? Así es, yo creo que es un tema es un reto muy fuerte que se tiene. Obviamente yo desde mi línea, en mi visión específica sobre cómo generar negocios o cómo una visión de que tú deberías manejar un país, yo soy muy abierto al tema de un liberalismo comercial. ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo te puedo decir que estoy pro a todo este tipo de tratados. Este tipo de tratados te genera 3 beneficios grandes. También te voy a hablar de los contras, pero los 3 primeros quiero empezar con eso. Que el primero, empiezas a darle muchas oportunidades a todas las personas, a los consumidores, a los empresarios y a todo el gobierno como tal de abrirte espectros. ¿Sí? La segunda, empiezas a poner inquieto a toda la economía, ¿sí? Porque tienes que competir diferente, tienes que pensar diferente, innovar diferente, tienes que luchar diferente. ¿Por qué? Porque literalmente, Ecuador está en un peldaño económico que estamos hablando que nosotros llegamos a casi 120 mil millones de dólares en PIB versus China, que estamos en 7 trillones, ¿ya? Entonces, ese tipo de esquema, pues ya te dice muchísimo, obviamente, 1.400.000 habitantes versus 18 millones. Entonces, no somos ni una ciudad mediana en China. Ya con eso te puedo decir, he sido muy cercano de China desde hace más de 13 años y pues he visto muchas diferencias como tal. Pero llegando a este segundo punto que te decía, cuando tú empiezas a ingresar o empiezas a tener productos diferentes, empiezas a tener ya un empuje diferente de una apertura de mercado, toda la infraestructura, toda lo que es la industria, toda la educación, todo tiene que empezar a generar cambios. ¿Sí? Las economías siempre van a tener una competitividad ahí y eso es muy beneficioso para el país. Ninguna economía, miremos el caso, por ejemplo, solo para traerlo a colación, el caso de Corea del Norte, por ejemplo, un país cerrado, país que no logra tener tecnología, no logra tener desarrollo humano, no logra tener un aumento del PIB significativo y tiene mucha gente en la miseria. Entonces, esto va a traer oportunidades comerciales. Y la tercera parte importante es que cuando tú haces una apertura de mercados en la vista de los países con los cuales tú estás suscribiendo, estás indicando que eres un país que eres interesante, que puedes atraer inversión, que puedes atraer un mercado, pese a que somos un país muy pequeño, que estamos atrayendo mercado. Hay algo importante nada más para decir, por ejemplo, Estados Unidos es una economía abierta, pero al mismo tiempo se cierra en las partes. Entonces hay la famosa ventaja competitiva, la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Nosotros tenemos ventajas absolutas, por ejemplo, en la producción y procesamiento de temas naturales como el tema agricultura. Podemos generar innovación dentro de este esquema. Tenemos también una ventaja absoluta en todo lo que es la parte climática. Entonces, y en otros temas también nosotros, por ejemplo, tenemos mucha mano de obra calificada. La gente es muy valiosa y puede generar nuevas ideas que los chinos actualmente, pese a toda su tecnología, todo su aparataje industrial, puede ser que no lo piensen o no lo hagan de la manera que nosotros lo podemos hacer. Sí, y sabes que me surge automáticamente la pregunta porque luego de todo esto que pasó en la asamblea esta tarde, ya la gente empieza a rumorar, empieza a especular, empieza a decir un montón de cosas y claro, parte también del desconocimiento. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, ¿es verdad que esto va a significar que China nos va a mandar solamente lo que le queda o basura y nos vamos a llenar acá de basura china? Y súper importante lo que tú dices en términos de que no hemos logrado identificar todas esas oportunidades que significa para los ecuatorianos el traer tecnología, inversión china o los mismos productos chinos que poco a poco hemos venido entendiendo y conociendo que hay categorías de productos chinos, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿crees tú que realmente esta especulación de la gente de que vamos a empezar a recibir solo lo que le queda o la basura de China es correcto? No, no es correcto en absoluto. Aquí hay algo que debemos considerar. Todo tratado de libre comercio, cuando ingresa tanto un acuerdo comercial como un tratado de libre comercio, que es una apertura total en todo lo que es tanto exportaciones como importaciones, siempre existen esquemas de negociación. Ciertos productos que no ingresan, pese a que es un libre comercio como tal, hay productos que no ingresan. ¿Cuáles son los productos que no ingresan, por ejemplo, en este tipo de cosas para no cobrar aranceles? Por ejemplo, productos en los cuales te hago un ejemplo, por ejemplo, el tema de la construcción o producción de zapatos. ¿Ya?
Entonces, como sabes que tú tienes una industria aquí en el Ecuador, tú proteges esa industria, conversas, negocias con el otro país y empiezas a hacer una segmentación en las partidas arancelarias. ¿Sí? Normalmente las partidas arancelarias, estamos hablando que son 98 capítulos de partidas, mientras más vas aumentando el capítulo, es una partida que es mucho más industrializada. Ahora bien, Ecuador necesita de una infraestructura tecnológica, necesita fortalecer su industria, necesita ser más competitivo, generar economías de escala. La única forma que puedes generar economías de escala es cuando encuentras un mercado grande. ¿Ya? Ecuador, de hecho, pese a que tenemos grandes empresas que han generado a nuestros ojos, es muy diferente cuando tú ya realmente puedes generar espacios para empresas que son muy exitosas, para que puedan generar ya economías realmente grandes y podamos minimizar y ser mucho más competitivos en nuestros costos. Totalmente. Y claro, otra de las coyunturas que estamos teniendo ahora mismo es el problema con Rusia, de que el gobierno ha decidido enviar a Estados Unidos lo que ha considerado chatarra militar y nos generó un inconveniente ahora con Rusia. ¿Crees tú que definitivamente el haber o la situación o la posición en la que está ahora mismo Rusia en términos de haber bloqueado importaciones a ciertos productos nos va a generar realmente un impacto grande en los ecuatorianos? Sí, eso de hecho, de plano. Cuando tú rompes cualquier relación con cualquier país que tú tienes, históricamente Rusia ha sido un importador nato de nuestras flores, productos como el banano. El banano vi que está... Totalmente. Entonces, tomemos en cuenta que en esto, dentro de cifras, obviamente nuestro mayor comprador son los Estados Unidos, ¿ya? Pero en el caso de Rusia, está captando, tú vas a ser como un promedio, alrededor del 19% del total de las exportaciones ecuatorianas en productos, tanto que son específicamente del sector no hidrocarburífero o no minero, ¿ya? El sector real, que se puede decir, de empresas de producción en general. Nos va a generar un impacto, obviamente, pero aquí hay algo importante. Ecuador ya tiene tratados comerciales que pueden compensar esto. Sí, cuando normalmente tomemos en cuenta cuál es la coyuntura actual rusa. Rusia tiene un bloqueo económico y comercial a nivel mundial a partir de la guerra con Ucrania. ¿Qué es lo que sucede con esto? Ante los ojos del mundo, al país que tenga algún tipo, por ejemplo, de cierre que se está dando, como en el caso de Rusia hacia Ecuador, nosotros somos una economía emergente que estamos en vías de desarrollo, el resto de países no se van a quedar impávidos ante eso. ¿Por qué? Porque tú te estás portando empático en ciertos temas. Tomemos en cuenta que Ecuador está con una muy fuerte relación actualmente por el tema de seguridad con Estados Unidos, por el tema económico. Tenemos una muy buena relación a partir del acuerdo comercial con la Unión Europea. Tenemos muchos acuerdos comerciales igual, por ejemplo, con el caso de Chile. Somos parte de la LADI, parte de Mercosur, aunque no somos activos completamente, pero somos miembros de la CAN, etc. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si se cierran puertas en Rusia debido a ciertos temas específicos o posiciones políticas como tal, pues van a haber oportunidades. Y esas oportunidades son mucho mejores para nosotros. Tomemos en cuenta que todas las exportaciones que se llevaban a Rusia hasta el momento se lo hacían muchísimo por Kazajistán. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los bancos rusos y los bancos con los cuales nosotros trabajamos acá en el Ecuador normalmente no estaban aceptando pagos a partir de Rusia. De hecho, Ecuador estaba teniendo una prohibición total de importar productos rusos en el caso de hidrocarburos, diésel, naftas, etcétera. Entonces ya te da una muestra. Igual, venderle, por ejemplo, crudo no se realizaba. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy grande. Rusia es muy digamos, conflictivo en ciertos temas. La posición política muy extrema siempre trae problemas en general. Esa es mi visión, más allá de ser una economía que pueda generar desarrollo, amistad y muchos acuerdos, ¿no? Entonces, Rusia es importante, pero yo creo que vamos a abrir muchas puertas. Así que ese es uno de los retos y espero que el gobierno pueda tener buenas decisiones conjuntamente con nuestros otros socios comerciales. Y está. Y este es vamos a un precepto básico. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Entonces, ya es una muestra de que mientras Ecuador se abra más hacia el mundo comercialmente políticamente, nos va a generar una disminución del riesgo que podemos tener en el caso de cualquier impacto económico de otros países. Y en línea con lo que tú decías, ayer le escuchaba a Alberto Acosta en una entrevista que hizo en FM Mundo. Le escuchaba que él citaba que el tema incluso del IVA y toda esta también situación alrededor de que la Asamblea negó la ley para el incremento del IVA
que luego el presidente la vetó. Alberto Acosta decía que este tipo de situaciones dan apertura también para que los multilaterales internacionales generen precisamente esa comprensión y empiecen a tener una visibilidad de que el Ecuador tiene una intención realmente de económicamente mejorar su situación frente a los multilaterales y que los multilaterales lo vayan aceptando de una manera en la cual permitan que la economía y el Ecuador pueden empezar a tener situaciones un poco más alentadoras. Y digo alentadoras porque se nos ha puesto una cortina al frente, no sé si coincides conmigo, una cortina que nos muestra un panorama completamente aterrador. Y nos dice que el conflicto con Rusia, que la seguridad, que la economía, que el IVA, que tantas situaciones que nos ponen un panorama aterrador y nos dicen a los emprendedores y a los empresarios, tenemos que realmente seguir depositando nuestra confianza en Ecuador, y por eso este episodio se llama ¿Le seguimos o cerramos el kiosco? En esa línea, estamos también en febrero, ya todas nuestras flores están alrededor del mundo, ya los rusos también ya no quieren nuestros claveles, pero seguramente habrá países que los vayan a querer. Ya florícolas, bazares empiezan a activarse porque ya la semana que viene tenemos San Valentín, y hay muchos grandísimos que esperan solamente a febrero y a San Valentín para enviar rosas. ¿Qué les decimos a estos emprendedores y a estos empresarios que viven de ese ciclo o de esos momentos y esos picos, como por ejemplo las florícolas viven de el día de San Valentín, el día de la madre? Pero ¿cómo le hacemos frente a este tipo de situaciones cuando nos ponen un escenario aterrador, pero resulta ser que tenemos posiciones y situaciones alentadoras como las que tú nos acabas de decir? A ver, punto uno, el tema agrícola normalmente siempre es un tema cíclico. Recordemos también cuando pasó el tema de la crisis de cierre comercial con Rusia, hubo un impacto súper fuerte dentro del sector florícola. Y esto alarga el camino. ¿Qué es lo que se hace? Toda crisis específicamente te va a generar estrategias de solución. Y toda crisis te va a hacer mucho más fuerte para poder estar listo para cualquier escenario que pueda golpearte posteriormente. En este caso, las florícolas, hay un tema muy complejo a veces en el tema agrícola normalmente, que son productos perecibles y que no puedes tú, digamos, estoquearte, no puedes ponerlos en inventario o algo. Entonces, ese es un reto ahorita para ellos. Pero dentro de un gobierno o dentro de un esquema gubernamental, tú tienes ciertos parámetros, ciertas estrategias que puedes hacer para poder cubrir estos esquemas si es que este sector se ve muy golpeado por este tema. Entonces, en el caso de ahí, por ejemplo, Ecuador o el gobierno ecuatoriano puede generar algún tipo de apoyo directamente hacia esta industria o a las industrias que están siendo golpeadas. Entonces, en ese caso, siempre va a ser necesario tener, digamos, este apoyo en este caso para que se puedan abrir mercados. Normalmente todos los mercados que son agrícolas no son del día a día, sino ya tienen una planificación de producción que se va colocando de manera periódica. Entonces, esto es lo que se vería afectado ahorita. Lo que sí te digo es que seguramente muchos de los pedidos que ya estaban comprometidos también desde la parte de Rusia, porque tomemos en cuenta que la economía no es solo el gobierno, ¿ya? Sino es compromisos específicamente que tienen empresas que deben cumplir, que, por ejemplo, una empresa rusa que tenga eventos, etcétera, que ya tenían compradas las flores o las rosas específicamente de acá de Ecuador o los claveles, y esas empresas van a requerir un tiempo para poder recibir ese producto y después posteriormente cerrar. Normalmente en comercio exterior existen ciertas normas en las cuales tú dices a partir del día de hoy no puedes cerrar nuevos contratos, pero los contratos que estuvieron suscritos previamente deben honrarse. Entonces esa es una de las cosas que estoy seguro, no me he metido a fondo a revisar esta situación per se, pero vamos a salir adelante. Entonces en este caso obviamente el tema ruso va a ser muy conflictivo siempre y el mundo va a continuar. Entonces, pero yo creo que a Ecuador esto le va a fortalecer muchísimo. Tomemos en cuenta que tenemos muy buenos aliados en el tema florícola y esos países nos van a ir generando oportunidades. Entonces, como digo, los contratos que fueron previamente estoy seguro que se van a honrar hasta que se terminen y de ahí en adelante del cierre
está, porque no puedes normalmente dejar, por ejemplo, hay empresas rusas que debieron haber pagado anticipos, empresas rusas que deben tener dinero comprometido acá y que eso el gobierno ruso no puede dejar de alguna manera de honrar y viceversa. Entonces, hay empresas que pagaron acá a florícolas. Normalmente ese negocio es hasta que te llegue no está, pero existen diferentes tipos de contratos. Entonces, lo importante de esto es que no es que el día de mañana puede el mercado ruso encontrar un sustituto perfecto al producto que estaba comprando de Ecuador. Entonces, van a tomar tiempo, esto se va alineando y como en cualquier tratado o en un bloqueo comercial, siempre existen procesos o siempre existen temas o estructuras que deben irse cumpliendo para poder aplicarse. Uh-huh. Desde la línea de comercio exterior, que es un área que tú la conoces y la dominas ampliamente, ¿qué recomendaciones podríamos dar a los emprendedores y a los empresarios para poder encontrar oportunidades en los mercados internacionales? Porque como tú nos comentas, tenemos varios tratados de libre comercio con varios países, pero muchas veces el emprendedor, el empresario, no sabe cómo llegar al mercado internacional, a través de qué línea, de qué organismo. O sea, ¿cómo puede hacer el empresario, el emprendedor que está en ese proceso de que tiene un producto chévere, tiene un servicio agradable, algo que puede ser positivo para otro mercado, pero que no sabe cómo llegar a ese mercado? En lo práctico, ¿cómo hace ese empresario para llegar a un mercado internacional? Lo práctico te puedo decir es primero capacitarse, entender cómo funciona el mercado. Normalmente todo lo que son los aspectos que tenemos acá en el Ecuador, temas de calidad, por ejemplo, estándares, etcétera, no son los mismos que en otros países. Normalmente Ecuador está y ha adoptado muchísimos estándares de calidad que están desde la parte europea después de que se suscribió ese acuerdo comercial. Pero en general, para poder ingresar a un mercado internacional, debes entender primero cuál es la normativa de este mercado. Debes tratar de devorarte la mayor cantidad de información que te pueda servir para entender qué es lo que se necesita. Normalmente un emprendedor o cualquier negocio lo que hace es resolver un problema. O sea, si tú entras a dar un producto, a dar un servicio en el cual no vas a solucionar un problema o no vas a generar un valor para alguien, pues sencillamente no estás. Hay otra cosa importante, entender la cultura. Yo tuve la oportunidad de vivir algunos años en Estados Unidos y digamos, los productos de acá, por ejemplo, el verde. Yo viví en una ciudad que se llama Pipestone, en Minnesota. ¿Cuál es el tema? Ya el plátano verde no se consume. Entonces, si el día de mañana yo quiero proyectarme a vender chifles o algo ahí, entonces es como que el mercado no va a entender lo que estoy vendiendo, ¿sí? Pero si es que yo trato de hacer algún tipo de snack con el cual tú estás o esta gente está familiarizada en ese aspecto, puedes tener una oportunidad muy grande. Entonces, y son mercados exponenciales. Entonces, entender el mercado, viajar, visitar el sitio. Normalmente, hablando específicamente de productos, por ejemplo, algo muy interesante es el visitar los mercados, el ver las tendencias de consumo de la gente, el ver qué es lo que normalmente tienen problemas cíclicos por el tema climático, y eso te da una oportunidad. Por ejemplo, en el tema de hortalizas de Ecuador, ya hablando específicamente de eso, tienes una oportunidad hablando de Canadá. Vamos a hacer solo un pequeño ejemplo. En el caso de Canadá, tú tienes una oportunidad de ingresar cierto tipo de hortalizas cuando ellos tienen problemas climáticos, no pueden hacer su propia producción y tienen que ser importadores natos de todo esto. Eso, por ejemplo, Ecuador, nosotros tenemos una línea de producción muy estable, un tema climático muy estable, y eso, por ejemplo, en algún caso nos da una oportunidad de nosotros poder suplir eso. A veces no lo vemos. No es fácil entrar a un mercado internacional. Tome en cuenta que si ni aquí controlas, digamos, el tema y no te haces bueno. O sea, ¿cuál es mi mensaje que podría ser? Si te vas a proyectar en mercados internacionales, tienes que buscar la excelencia. Ya, en lo que hagas un producto, así te pongas a hacer cualquier tipo de producto que lo hagas, así hagas 10, 20, 100 unidades, haz lo mejor que puedas con los mejores estándares y eso va a valorar cualquier otro mercado. ¿Ya? Entonces, no es nomás de producir. Nosotros hemos asesorado mucha gente en algún momento. Y no es lo más de tener, digamos en algo agrícola ya. No tienes una parcela o una finca grande y dices yo produzco plátano y voy a mandar. No, tienes que cumplir muchas certificaciones, tienes que cumplir muchos requisitos, tienes que conocer los costos para el envío. Y otra cosa importante, si no te incluyes, por ejemplo, y no visitas ferias, no visitas mercados, no haces un network comercial, nadie te va a comprar. El secreto de todo negocio como tal es identificar este problema que te digo, suplir dar un valor o algo
Y algo más importante también de eso es entender muchísimo cuál es una tendencia, una necesidad que este mercado puede tener. Entonces eso solo lo haces compartiendo, capacitándote, buscando opciones que te puedan dar esas luces. Sin duda alguna has topado varios de los aspectos que vimos en nuestro podcast de la semana pasada, así que grandísimos. Les invito a que si no lo vieron, vayan al podcast de la semana pasada, al episodio anterior, en donde hablamos de las cualidades, las características que deben tener los emprendedores y hablamos de lo que nos acaba de decir Reinaldo. Uno es, si tú quieres que tu producto sea exitoso y crezca o tu servicio llegue a donde quieres que llegue, tienes que capacitarte, tienes que estar abierto a entrenarte y a saber qué es lo que va a pasar con tu producto. Has hablado muchísimo del tema de entrenarse, de ver las opciones, de tener productos de calidad. Anda a nuestro podcast de la semana pasada y ahí vas a saber cuáles son las cualidades de los emprendedores y por qué lo que estamos viendo ahora con Reinaldo realmente hace clic y cierra en términos de que emprender sí es un deporte extremo, pero definitivamente si tienes las cualidades y lo haces de la manera adecuada, vas a tener éxito. Así que si tienes dudas respecto de cómo hacer para posicionar tus productos en mercados internacionales, contáctate con nosotros, déjanos tus comentarios. Desde Jubasal podemos apoyarte y guiarte en ese proceso en el cual puedas llevar tus productos a mercados internacionales. Nuestro socio tiene toda la experiencia para apoyar. Julio, y quería cortarte nada más con esto para hacerle completar y voy a aportarme un poquito más pragmático en este tema ya más digamos en confianza. Hay 3 cosas que a las personas nos afectan muchísimo para poder generar ingresos, monetizar lo que sabemos. Primer punto es que somos vergonzudos. ¿Ya? Eso hay que quitarse, ¿ya? Porque cuando tú estás abriéndote mercado, tú debes saber golpear puertas. No importa que te digan 100 nos, pero aunque sea un sí, va a hacer la diferencia en cambiarte la vida. Y sabes que una vez en una conversación que teníamos con alguien decía, yo perdí la vergüenza al no. El no te dura, o la vergüenza del no te dura 5 segundos y ya. Es como en el amor, como en el amor tal cual. Así que vas a llegar a la persona correcta después de tantos no, de tanto sufrimiento, etcétera. Así funcionan los negocios tal cual. Uh-huh. ¿Sí? Otra cosa que te digo, por ejemplo, la gente no le gusta pedir ayuda. Uh-huh. ¿Ya? Tome en cuenta, nosotros somos seres que vivimos en sociedad. Uh-huh. ¿Ya? La persona que no le guste tocar puertas y pedir ayuda, así sea quieres emprender y no tienes el dinero, intenta pedir ayuda. No te quedes ahí, no digas, ay, es que no me alcanza, no puedo. No, busca ayuda, muéstrale a la gente lo que vales, muéstrale a la gente lo que puedes hacer, ¿sí? Y la tercera cosa muy, muy, muy fuerte realmente es que, oye, no nos damos cuenta del valor que podemos dar. Vivimos en la vida aprendiendo muchas cosas, tenemos muchas experiencias, somos buenazos. Así, somos buenazos, pero no sabemos que eso buenazo le va a servir a otra persona y esa persona está dispuesta a pagar, uh-huh, ¿ya? Y dispuesta a ayudar, ¿ok? Entonces, eso les hago un llamado a todas las personas que nos vean, realmente pierdan esas 3 cosas. Hagan, no tengan vergüenza, pidan ayuda y golpeen la mayor cantidad de puertas que puedan, sabiendo lo que ustedes pueden ofrecer a las personas o a cualquier empresa. Entonces, eso yo creo que es la parte más fuerte. Nunca se dejen caer por cualquier mala experiencia, un no o que te cierren puertas. No, porque eso debe ser una motivación mucho más fuerte. Eso en lo personal me ha pasado y me ha llegado muchas más cosas. Y cuando he perdido una oportunidad, siempre acuérdense de eso. Cuando estás con toda la motivación de ir golpeando puertas, ir creciendo en tu vida, se te cierran un montón de puertas. Pero la que se va a abrir le supera por creces a las otras. Entonces, eso es algo que yo sí quiero dejar en claro porque en todo momento, realmente, cuando uno está emprendiendo, como te digo, mucha gente, conozco tanta gente valiosa en esta vida, capaz que son en conocimientos, en experiencia, en carisma, en un montón de cosas, son superiores, digamos, a mí, ya, hablando solo como primera persona. Pero digo, les veo tanto potencial, tanto valor y todo, ¿pero por qué? Porque se quedan simplemente en su cajita, uh-huh, ¿ya? Y no exploran, ¿ya? Entonces, eso es romper estos esquemas, estas limitaciones que normalmente tenemos mentalmente. Y eso es algo que siempre comparto con mi familia y eso es lo que a mí me encanta, que la gente vaya rompiendo esquemas, que pueda generar y en lo que es feliz, no importa, ¿sí me entiendes? Y no hablo solo en este tema, en temas profesionales, superficiales, económicos, no, en todo. Si es que el día de mañana yo quiero ponerme a estudiar canto, pues eso quiero hacer.
Y de hecho quiero hacer, ¿ya? Tenemos a alguien que me va a ayudar muchísimo. O sea, que ¿quién en es, la producción tiene? que es ¿Quién en te la va a ayudar? producción, obvio, sabemos. Entonces, Tevitan está ahí ya comprometido porque de hecho es algo que quiero hacer. Entonces, quiero romper un esquema de mi vida. Y eso les comparto a todas las personas, ¿sí? Que nosotros, si no rompemos y si no dejamos saber al mundo, a nuestros amigos, a nuestra familia, que somos diferentes y que podemos aportar con algo, pues no lo hagamos. Y hay un tema importante también con esto para continuar la siguiente pregunta. Perdón que me largues. Realmente hay un buen dicho, espero que me salga bien en este momento, pero que te dice específicamente, haz más de lo que tengas que hacer y después tendrás más de lo que te mereces como tal por lo que vas a hacer. Ya, entonces no nos fijemos. Nosotros, cuántas veces cualquier emprendedor, miren, nosotros, como tú sabes, Julio, hacemos capacitaciones y todo. A veces tienes que abrir un curso con una persona. No importa, eso te da seriedad. Vas a recibir mucho más de lo que haces. ¿Sí? Entonces, eso es algo que yo les puedo decir que ha sido un éxito, un valor que no todo mundo puede soportar. ¿Sí? Entonces, eso les exhorto a que no se dejen vencer por esas cosas. Y es que viste que el miedo es parte de las cosas por las cuales los emprendedores a veces se echan para atrás, ¿no? El miedo a explorar, a golpear puertas. Muchas veces nos va a pasar que golpeamos 10 puertas para que salga un negocio. Sí. Y nos va a pasar eso varias veces. Entrevistas de trabajo, por ejemplo, pucha, todo, sí, yo, no me llamen, nosotros les llamaremos. Entonces, mira, y eso a lo largo del camino, a veces, de alguna manera afecta la autoestima, ¿no? Pero no se dejen, a lo largo del camino, sencillamente no estás en la posición, en el sitio donde debes de estar. Fabuloso. Y de paso, grandísimos tips que complementan lo que ya les hemos dicho en términos de que ser emprendedor no es fácil, pero es un salto de fe. El siguiente aspecto que quiero abordar contigo, y es un poco en esa línea de cómo los emprendedores acceden a negocios internacionales, porque creo y siento, y corrígeme si me equivoco, que el mercado ecuatoriano está tendiendo a contraerse de alguna manera, precisamente por esas expectativas que hay o esas falsas ideas de que todo lo que está pasando nos va a generar un shock. ¿Qué tan fácil o difícil es acceder a ruedas de negociaciones internacionales o conseguir fondeo internacional para tu negocio? El acudir a ferias, ruedas de negocio y todo, mira, ahora tenemos un plus tan grande que es la tecnología. Entonces, si tú, por ejemplo, te pones a ver, a veces también somos muy cómodos, esperamos como que nos caigan las oportunidades o que nos caiga todas las bendiciones del cielo. No es así. Ya, si tú quieres, por ejemplo, buscar emprender en este tema de lanzarte afuera, tanto para importar como para exportar productos, para vender tus servicios, etcétera. Y te voy a contar una anécdota grande que tenemos de una de las escuelas. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que buscar. Mira, las ruedas de negocios se hacen inclusive en línea. Debes tener claro lo que quieres hacer, pero cuando no tienes claro, empiezas a buscar oportunidades, a ver ruedas de negocio que puedes ingresar gratis. Son conferencias que están abiertas a todo el mundo, puedes conversar con muchas personas, captas datos. Nosotros tenemos el gran problema de que la gente conoce gente, pero nunca, ni siquiera piensas que esa persona puede ayudarte o puede hacer un esfuerzo futuro contigo. Entonces, nos vamos, no me acuerdo cómo se llamaba. Oye, coge anota. No importa que se dedique a hacer cartones, no importa que se dedique a hacer sombreros, no importa que se dedique al petróleo, no importa la minería, no. Siempre trata de hacer amistad, siempre trata de buscar datos, información, trata de cultivar la amistad, ¿ya? A veces nosotros, por ejemplo, ese ha sido un valor muy fuerte que yo he tenido, lo compartimos con mi esposa y lo compartimos con mi familia, por ejemplo, en un momento que yo me sentaba con alguien afuera a conversar o inclusive por Zoom, trato de cultivar esa amistad. ¿Qué te cuesta mandarle un mensaje? Hey, friend, o hola, amigo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo y saludos, bendiciones o lo que sea, ¿ya? Entonces, eso no hace la gente. No nos gusta hacer eso. ¿Por qué? Porque decimos, solo le conocí, es un conocido nada más. No, debes cultivar las relaciones. Las relaciones abren puertas, ¿sí? Y si tú las cultivas debidamente, vas a tener oportunidades. Te cuento solo un caso específico de una de las escuelas que tenemos nosotros en el tema de cuando fue el COVID, empezamos a lanzar cursos y por error empezamos a lanzar cursos para Bolivia, para Colombia, por error, porque no segmentamos bien. Y de repente tuvimos alumnos de Bolivia, Perú, Colombia, El Salvador,
Honduras. Entonces, eso nos abrió un mercado del 100% de ventas, al menos del 35%. Eso en nuestra cabeza no estaba. ¿Qué decíamos? ¿Quién va a querer aprender a sembrar aguacates? Pues en Honduras había gente que quería aprender a sembrar aguacates como el Ecuador, porque somos un referente. Somos buenos en lo que hacemos. Entonces, esa es una lección muy fuerte que tuvimos y simplemente hay que romper ese esquema mental. Sí, y a veces tenemos esa barrera mental que tú dices de pensar que el Ecuador es todo, o que nuestro marco de referencia tiene que ser solamente el Ecuador. Y a veces por un pequeño error de segmentación terminas dándote cuenta que hay mucho más allá de la línea del mar, ¿no? O sea, que nuestra línea de mar es el Ecuador. Entonces, a veces un error de segmentación termina siendo eso que te detona o te determina que hay mucho más por hacer. Así es. ¿Cómo podemos los emprendedores y los empresarios fondear recurrentemente nuestro negocio en medio de todas estas restricciones y estas condiciones que hoy por hoy el Ecuador tiene? Porque es un miedo que tienen los emprendedores, un miedo terrible. Los empresarios, probablemente un miedo más controlado porque son condiciones y situaciones distintas, pero sí existe un poco de zozobra ahora mismo. ¿Cómo hacemos como empresarios y emprendedores para en medio de esta situación, como decíamos hace un rato, hay como una tela ahí que nos proyecta una imagen terrorífica, pero realmente no es tan terrorífica? ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, solo quiero hacer una reflexión pequeña. Miren el Ecuador. Se sigue construyendo, siguen creciendo los supermercados, siguen entrando nuevos autos, y se venden los autos, nueva tecnología. Cada vez ves a más personas con mejores teléfonos, mejores computadoras, obviamente dependiendo al segmento. Creo que inclusive desde estratos que tienen muchas dificultades ya tienen más acceso a internet, etc. Entonces, eso te dice algo. Si tú me dices algo en tema terrorífico, pues no tendríamos acceso a crédito los ecuatorianos, estaríamos cerrados las puertas comerciales ante el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es lo que yo confío muchísimo. A ver, siendo un emprendedor, vamos a ser sinceros. ¿Qué es lo que tienes el problema? No es que tú puedes el día de mañana ir al banco normalmente y golpearle la puerta y decirle, banquito, préstame 10,000. Y el banco, claro, es que eres emprendedor, tienes una muy buena idea. Al banco no le importa tu idea. Al banco le importa cómo le vas a repagar. Una fuente de repago. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es un tema muy importante? Yo creo que a mí me ha funcionado muchísimo y eso les exhorto también. Llego a la gran idea, cultiva relaciones. Esas relaciones parece difícil un poco decir, ay, ¿cómo cultivo? No, hay que hacer amistad. ¿Ya? Mira cuál ha sido nuestra experiencia. Si yo tengo una buena idea, si es que yo quiero el día de mañana traer bicicletas o quiero traer cartones, quiero traer lo que me... Piso de bambú. Piso de bambú, quiero traer cualquier cosa que he hecho en mi vida. ¿Ya? ¿Qué crees que hago yo? Tenía tal vez la opción de irme al banco y que el banco me niegue. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Que el banco te niega, ya ponen ahí en la central de riesgos, ya te negaron, perfecto. Entonces, vas a otro banco, no, ya le negaron a usted por algo de ser. Entonces, empiezas con todos esos problemas, ¿ya? La producción nos pide que ya cuentes la historia de las bicis. Les tienes ahí intrigados con la historia. Lo de las bicis, pues eso es un tema que hasta inclusive a mis alumnos y a todos pues, les cuento. Verás, decidimos de algún momento importar bicicletas, fue para atrás del 2012 más o menos por ahí. Bueno, para hacerte el cuento corto, creo que voy a hablar monetariamente, pues ahí no me acuerdo, creo que estábamos unos $20,000, $25,000 para toda la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues obviamente ahí es el famoso dicho que es trillado, ¿no? El friends, family and fools. Amigos, familia y los tontos que confían en uno, ¿no? Entonces, está golpeando puertas para que te puedas fondear, porque como te digo, no hay momentos en los cuales el banco te abre puertas, ¿no? A veces te quedas desempleado, entonces, ¿cómo pides un crédito de desempleado? Entonces, hicimos fuerzas, ¿sí? Busqué financiamiento y obviamente la gente cuando sabe que eres, por eso yo te digo, yo creo que el mejor activo de uno que tiene es la seriedad, es el ser franco, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, si te va mal, pues ahí frentear, pero decir que nunca tú vas a quedar mal con esa persona. Y si te va bien, perfecto, comparte. Porque la gente acá, a veces nosotros hemos tenido, yo he visto muchísimo, que nos gusta ganar calladitos, ¿ya? Oye, si tú puedes hacer y puedes irradiar y puedes ser un paraguas y que toda la gente ganemos sin envidia, sin nada, te va a abrir eso es un camino grande. Entonces empiezas a traer
logré juntar capital, me acuerdo, me faltaban los últimos $6,000 para poder pagarles a los chinitos. Y un día así, tal cual, ahí me deprimí en todo. Inclusive, pídele plata a los papitos, ya sabes que a veces es como que chusta, ya platita botada, ¿no? Entonces, mi mamá me vio ahí acostado una tarde, me acuerdo que ahorita era un domingo, me dice, amigo, ¿qué te pasa? Le digo, mamá, me falta esto y hemos hecho fuerza con amigos, etcétera, y te voy a hablar de la primera, ¿no? De ahí hicimos más fuerza con otras personas, con más amigos, el tema. Pero claro, mi mamá confió ese momento en mí y me pasó algo muy curioso. Traigo, o sea, pero traje ya, o sea, era la motivación más grande. Entonces yo ya me vi que ya se crecí en el negocio y todo. Esa era mi motivación. No sabía que iba a estar bien o mal. Bueno, la cosa importante es que tuve una suerte tan grande, que es cuando también te llenas de bendiciones. Soy una persona muy creyente y digo, es llenas de bendiciones. ¿Por qué? Porque el día que traje el primer contenedor de bicicletas, me fui al banco y un señor que estaba haciendo fina, o sea, es de locos la historia, ¿no? Porque estaba yo con los papeles yendo a pagar los impuestos. Me acuerdo clarito, eran $3,833 exactamente los impuestos. Y un señor ahí empieza a ver, ¿no? Entonces yo en el banco, imagínate, en el puerto de Guayaquil, dije, ya me pelaron aquí, más pelado de lo que estoy. Entonces, Así como... pasa, exacto. Entonces, pasa eso. Entonces, la cosa curiosa de este tema fue que al rato que estaba, entonces el señor me dice, oye, señor, ¿qué vende? Le digo, ¿qué le importa? Así. Entonces, claro, entonces rompía con mi esquema. Y claro, porque hoy es tantas cosas en Guayaquil y en el banco, imagínate que te empiecen a investigar. Yo tenía la platita en la maleta, entonces era como que chuta, ya marché, ¿no? Entonces, para hacer del cuento recorto, el señor me dijo, vea, señor, yo tengo un negocio en Santa Rosa y yo estoy justo buscando bicicletas. ¿Por qué no me vende todo el contenedor? Y yo, esto está muy bueno para ser verdad. Entonces, claro, le digo al guardia, vea, guardita, le digo, me está diciendo el señor. Entonces me llevaron a una salita de una de las personas que te atendían en el banco. Entonces me dice, señor, ¿cuánto usted importó? Dice, pues seamos sinceros. Le digo, verá, yo he gastado hasta ahorita o invertido hasta ese momento había sido como 22,000, alguna cosa. Y le dije, estoy por pagar los impuestos. Dice, vea, ¿qué le parece? Súbame el 25% y yo ya me ahorro todo este tiempo. Yo necesito esas 400 bicicletitas y de una vez le pago ahorita y yo me cargo de los impuestos. Entonces, imagínate cuál fue mi cara en ese momento. Y a las personas que están en la producción, imagínense. Un chavo va a ser millonario de una. Así ha sido, ¿no? Entonces, bueno, pasó el negocio. Ya vine con 2 orejas y el rabo ahí, tal cual. No por los toritos, obviamente, pero solo para decir, vine glorioso, laureado, ¿no? Eso entre mí, ¿no? ¿Sabes? No creía en nadie. A plata en el banco, vine, le pagué uno. Entonces, ¿cuál fue el tema chistoso, no? Que claro, tú cumpliste el mismo día, les cuentas la historia. Oye, pero vuelve a usar. No pasa nada, ya me diste mi ganancia. Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? Mira, yo puse tanto, tú pusiste tanto. Lo que ganemos del 100% porcentualmente nos repartimos. Yo tuve la idea, no importa. Ya, tú estás confiando en mí. Y lo que nos olvidamos muchísimas veces las personas que a veces golpeamos puertas o golpean puertas hacia uno también y a veces te quedan mal, que eso hay que ser muy sincero, es que claro, piensan que la plata, bueno, le cayó, fue a cosechar del cielo, ¿no? Entonces, oye, ¿cuántas horas invertiste para poderle prestar ese dinero a esa persona? Entonces, esa es una cosa que sí les exhorto, ¿no? Siempre seriedad en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, las mismas personas dijeron, ve, ten más. Mijito, pucha, gracias, ten. Perfecto. Segundo contenedor. Entonces, dije la misma estrategia. Al banco, ¿no? Yo con los papeles por poco, con un cartel atrás, vendo bicis, ¿no? Pues, y buscando si no estaba el señor de Santa Rosa. El señor de la tarde, ¿no? Entonces les damos al señor, me dice, todavía no vendo porque traje de una, ¿no? Entonces fue de un inmediato, muy feliz, o sea, estaba motivada, o sea, dije ya porque había dejado un trabajo que tenía, estaba en vehículos chinos manejando en ese momento, entré al sector público de nuevo a la Cancillería, y hasta que un día regresé de China y dije no quiero más y ahí, o sea, me lancé al agua, ¿no? Con un montón de deudas, con un montón de las tarjetas, que el carrito que debía, un montón de cosas. Entonces, pasa eso y para hacerte el cuento corto, el segundo contenedor, no asomó nadie en el banco. Entonces salí, pagué los impuestos, bueno, señor, ya está su contenedor, llevará nomás en el camión. Yo me vine en el camión, ¿no? Porque tenía tanto miedo de que mis bicis les pase algo, me trepé, nada de aviones, nada. Me chanté 12 horas de camino desde Guayaquil. Me acuerdo, salí a las 8 de la noche. Ya llegué creo que 6, 7 de la mañana a la casa a descargar. Y claro, ya esa imagen del buen negocio, de rápido, que todo funciona así, pues no funciona. Bueno, las bicis en cajas. ¿Y ahora? Claro, viene la gente, ya publiqué las fotos que me mandaron los chinos, todo bien, ¿no? Entonces la gente dice, oye, pero armada quiero. Bueno. Me tocó especializarme en armar bicicletas, me chanqué dedos, no es lo más complejo,
Pero claro, tienes que saber alinear cosas, tienes que poner los radios, tienes que saber bien el tema de frenos, sincronizar las marchas y bla, bla. Pues, ¿no? Entonces me empecé a ser un especialista. Y claro, te pones a vender algo que tú no estás en ese segmento. Así que también damos capacitaciones de cómo ensamblar bicicletas chinas. Ya no me acuerdo. Sí me acuerdo. Entonces, eso es algo importante. Entonces, así hasta ahora, de hecho, el tema de las bicis, pues, continúa. Es algo que hemos hecho fuerza con muchos amigos y como te digo, sea lo que sea, y a veces, por ejemplo, el producto, a veces te bifurcas y ya sale un trabajito y dejas el negocio. Entonces, porque claro, a veces las deudas te comen, ¿no? Pero esa es una de las anécdotas más grandes. Bueno, yo he sido mercachifle toda la vida, desde que tengo uso de razón, llevaba chicles cuando era en mi escuelita a venderlos a mis amiguitos. A veces mi prima me ayudaba a hacer los deberes, me regalaba chocolates, o sea, a medio transábamos con el tiempo. Entonces era algo muy, muy bonito. Entonces, en el caso, y a lo largo del camino verás cómo yo veo, cómo quiero hacerte una reflexión pequeña. Y la vida y los negocios es como andar en la carretera. Entonces, estás en el carro, estás caminando, estás en bici, lo que sea. Tú tienes la oportunidad, viendo bien a los lados, de pasarle a alguien, de quedarte atrás, de portarte más conservador y irte a un ladito y esperar que todo el mundo pase. ¿Por qué? Porque tendrás miedo a chocarte por lo que sea, ¿ya? O tú te vas abriendo camino sin molestar a nadie, sin que estés generando conflicto, puedes ir avanzando hasta tu destino, ¿ya? Entonces la vida es tal cual eso, o es como pasar niveles de un juego de vida. Por eso es bonito también hacer estas reflexiones, porque la vida a veces es más sencilla de lo que es, pero siempre si tú no sigues avanzando todo el tiempo y si tú no te pruebas, si tú no dices así me vaya mal, qué churos, pues dale, ¿ya? Y a veces toca trabajar gratis, toca. Y por eso decíamos, perdón que invoque tanto el programa anterior, pero para los que no lo vieron les va a resultar súper bueno verlo. En el programa anterior hablábamos de que emprender no es para todos, porque no todos están dispuestos a sufrir el desengaño de que no todo funciona y va como uno espera. Y no todos están dispuestos a esperar que las cosas pasen, ¿no es cierto? Y como tú dices, unos son más conservadores y deciden quedarse atrás, otros pretenden que van a tener resultados inmediatos. Y algo que tú has dicho lo ratificamos y lo determinamos como una máxima, y es que el networking y el manejo de las relaciones definitivamente es gran parte del éxito en el emprendimiento. Y otra de las cosas que tú has dicho y que probablemente para ti ha sido uno de los pilares que te ha dado éxito y que es parte de despertar y de sembrar conciencia en las personas, es ese sentido de generosidad y de compartir cuando tienes. Y compartir no es solamente lo monetario, es justo lo que estamos haciendo desde este espacio y desde Jubasval, que es compartir experiencias, compartir conocimiento, compartir ideas, compartir estrategias. Es parte de generar conciencia social y generar conciencia personal en todos nuestros seguidores. ¿Cómo identifican oportunidades de negocio que nos permitan expandirnos y que no tengamos que enfrentar una corta vida de nuestros negocios? Prueba y error. Yo te digo, en todas, creo que sin equivocarme, yo he generado al menos unas 38 ideas, de las cuales al momento viven unas 5 exactamente, ya. Si no te caes, si no sufres, si no lloras, y asimismo si no tienes triunfos, ¿sí? Vas a estar. Entonces yo te digo, me encantaría tener una fórmula. Yo creo que los grandes negocios en toda la vida pues siempre hicieron con una expectativa. Todos empezamos un negocio con una expectativa de dar bienestar a nuestra familia, de poder dar más de lo que recibimos, de poder tener una tranquilidad, una estabilidad y más que todo sentirnos apreciados, ¿ya? Y ante nuestros ojos de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que no hay otra fórmula. Tienes un montón de herramientas. Mira los planes de negocio que puedes hacer. Yo en eso soy un poquito más pragmático y si quiero, hay gente que es muy estructurada. Yo admiro muchísimo eso. Yo soy el más, ya nada. Y voy a portarme muy coloquial. Chuya vida. Ya dale, loco, intentemos. Y a veces de las cosas más riesgosas
han salido cosas muy bonitas. Y aquí te traigo a colación nuevamente, y a lo que te hablo de riesgoso es algo diferente. Eso también es algo para todos. Nuevamente vamos al ejemplo de la carretera, ¿ya? Cosa riesgosa no significa que tú te pases el semáforo en rojo, no. No significa ser imprudente. Ya, no significa ser imprudente y caer en la ilegalidad, ya. Entonces, es una carretera. Entonces, el semáforo en rojo paras, tienes que parar este momento y sigues con esta en verde, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me refiero un poquito a tomar riesgos? Es, en vez de irme por esta ruta, voy por acá, no importa que no conozca. Voy a ver, ya, es que hay huecos, lo que sea, qué chus, ¿ya? Eso es algo que nosotros debemos plasmar en nuestra vida, ¿sí? Otra cosa, verás, por ejemplo, nosotros nos olvidamos muchísimo de cultivarnos, de tratar de prepararnos. A veces hay gente gente que le encanta leer, hay gente que le encanta aplicar lo que lee, hay gente que no lee y aplica cosas que ni siquiera ha leído y solo ven videos, etc. No hay fórmula perfecta. No porque hagas un plan de negocios excelente vas a ser exitoso. No porque no hagas un plan de negocios no vas a ser exitoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué me refiero con esto? La única forma es facturando. Ya es cuando al momento ves que la gente valora lo que tú estás tratando de ofertar. Ahí empiezas a ver. Si tú tienes al menos un cliente o algo y empiezas a darte cuenta por dónde es, estudiando un poco. Más allá de que te digo estudiando y metiéndote el Big Data ahora es excelente, el Machine Learning es excelente, todo te sirve para hacer optimizaciones operativas de negocios, de estrategias, etcétera. Pero el tema es realmente conocer. Y hay un tema que siempre a veces los emprendedores nos jalamos. Y digo, primera persona, me he jalado 10,000 veces. Pienso que lo que yo pienso, todo el mundo le va a gustar. Exacto. ¿Ya? Y solo ponte a ver las personas que tengan hermanos, primos, familia. ¿Ya? Tengo una experiencia grande también en la parte de salud. Algún momento mi mamá se enfermó muchísimo y claro, todos como hermanos pensábamos que todos íbamos a estar de acuerdo en mi mamá operarle y salvarle su cadrito. ¿Ya? Hasta cuando yo me hablé con mis hermanos y eso me hizo entender mucho y me dio una lección muy grande en la vida. Porque claro, un hermano mío, mi hermana dijo, no, es muy riesgoso, mi hermano, más o menos, yo sí, operé. Wow, entonces fue como que nos criamos en el mismo entorno, con los mismos padres, con todo, y cada uno tiene una visión diferente. Ya, el mercado es así. El mercado tiene una visión diferente a la que tú tienes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ponerte literalmente un disfraz y empezar a mimetizarte y empezar a conocer que, de hecho, no es lo que tú piensas. Tú puedes tener una muy buena idea, una muy buena motivación, pero tú es más importante empezar a entender a la gente. ¿Cómo se entiende la gente conversando? Viendo qué es lo que les ha causado problemas, entendiendo a tus amigos, entendiendo a tu familia, entendiendo a tu entorno. Entonces, sacar el jugo a eso. Eso es muy importante. Y ahí me viene una pregunta para ti, mi querido Reinaldo, y es que, viste que hay mucha gente que en sus emprendimientos se limita precisamente a que voy a buscar y a encontrar quienes tienen gustos similares a los míos, ¿no es cierto? Y ahí se limitan y se detienen en ese segmento pequeñito de este es mi segmento y hasta aquí me voy, y hasta aquí me quedo. Sí. Y hay muchos emprendimientos y hay muchos productos que son una locura. Por ejemplo, hay muchos productos que se hacen con productos nativos, con productos andinos. Mira, tenemos un ejemplo sin afán de hacerle propaganda ni publicidad, pero tenemos el caso del restaurante Ícaro, que literalmente cerró su puerta en España y trajo todo su aparataje acá a Quito y está generando una experiencia de lo mismo que se vive en España, se lo hace acá, pero con productos locales. Y así muchísimos restaurantes y muchísima gente, muchos chefs internacionales han venido al Ecuador a experimentar sus platos con productos locales, con productos andinos. Entonces eso a mí me hace pensar que el Ecuador la tenemos, los ecuatorianos las tenemos grandes, pero que tenemos una visión corta. Inmensa, sí. ¿No es cierto? Y esa visión corta que te detiene a seguir explorando qué más va allá, porque conozco, por ejemplo, un productor de mermeladas con productos andinos, con frutos andinos, y que el man literalmente no sabe
cómo ir más allá. Y podría ser un producto que la reviente en el mercado internacional, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la pregunta para ti es, ¿qué tan fácil es que un negocio triunfe afuera? Nos hablabas un poco de que edúcate, haz que tus prácticas de manufactura sean con estándares altos y cosas por el estilo, pero ¿qué tan fácil es que realmente triunfe ese producto cuando lo haces con productos que son únicos en el mundo? Ahí te puedo decir que tienes un índice de éxito de más de un 80%. Porque el mundo está compuesto de personas que piensan que pensamos diferente. Y a veces, por ejemplo, toma en cuenta que cada vez más el mundo está dando valor al vivir experiencias diferentes. Así es. Ya. Entonces, si tú das y tú empiezas a generar un producto, por ejemplo, yo aplaudo muchísimo a los... hay muchas empresas aguerridas que empezaron. Mira el caso de chocolate, que ha pasado, una empresa muy reconocida, para no dar nombres ni apellidos como tal. Ha roto esquemas, está en Japón, está en Alemania, está en todo lado. Y dijo, perfecto, voy a coger cacao de acá de la Amazonía. Les voy a ayudar a los productores. Voy a hacer un cacao orgánico. Y quiero hacer un chocolate amargo. O sea, que a cualquiera no le gusta, pero ¿sabes qué? Esto te da felicidad, no te engorda, no nada. Entonces empiezas a ver, entonces cacao amazónico, perfecto, ya, chévere, orgánico, muy bien. Mira eso, vamos hace 20 años, ¿ya? El chocolate más deseado de todo el tiempo era el chocolate suizo, que a veces era con materia prima que viene de Sudamérica, de Latinoamérica, de África, etc. Y de repente mira cuál fue el potencial de este producto, ¿no? Que ya está siendo reconocido a nivel mundial, tiene premiaciones. Eso es uno de los ejemplos. Uh-huh. Mira, por ejemplo, desde el tema de lo que es, por ejemplo, el café igualmente, café de altura que existe acá, el café orgánico. Tenemos la oportunidad de tener todavía zonas que no han sido explotadas, que no tienen una economía de escala. Ya, cuando tú no tienes, hablando específicamente de ciertos productos muy, muy cotizados, normalmente esos productos muy cotizados, ¿por qué tienen tanto valor en el mercado? Porque son muy escasos, porque solo se los hace de una manera en específica, tienen un legado muy fuerte, tienen un compromiso social muy fuerte, y eso es lo que ofertan al mercado, ¿ya? Entonces, esa experiencia que la gente quiere vivir diferente es lo que nos hace diferentes y lo que a un emprendedor le puede hacer diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta empresa? Claro, estaba llevando de nuevo al del cacao, al del chocolate. Pues claro, primero dijo, muy bien, vamos a un piloto, vamos a certificar esta finquita específicamente, vamos a hacerla lo mejor posible acá, y eso vamos a mostrar al mundo, ¿ya? También tuve la oportunidad de trabajar con alguien que tiene una empresa muy grande acá de alimentos, si no es la número 1 en alimentos, y él siempre me decía algo. Por ejemplo, en el caso de Betso, estamos en este parte de la industria, de ahí un montón de cosas, ¿no? Pero él siempre me decía, la gente entiende y muchas veces compra la historia real de dónde nació tu producto, cómo haces a tu producto, cuánto amor le pones a tu producto. Entonces, eso ha sido un legado, es una empresa, es la más grande, de hecho, el país, la procesadora de alimentos más grande. Entonces, tú ves esa visión de que quiero entregar y quiero ser el mejor en esto, así sea de pequeño o algo. Mira los sombreros de Montecristi, por ejemplo. Yo vi una galería en Nueva York hace algunos años en los cuales los sombreros que yo alguna vez te compras aquí en 50 o 60 dolaritos, o sea, se vendían en $700, $600. Y era de la calidad de $60 de acá. Uh-huh. Tú puedes ver conforme la finura de cómo lo tejen, ¿no? Entonces, en ese caso, te das cuenta, por ejemplo, que hay mucha gente que está dispuesta a sentir, a vivir cosas que sean una experiencia diferente y que no sean lo común, lo que encuentras en una percha, lo que encuentras en un centro comercial o algo, ¿no? Entonces, y cada vez se está dando mucho más valor a las cosas que son hechas a mano. Ojo con eso. Entonces, por ahí puede ser. No es de economía de escala, sino qué tanto beneficio, qué tanto puedes generar valor, no con necesidad de hacer economía de escala siempre, todo el tiempo, sino con cosas muy específicas. Y es que es parte de lo que tú decías, de que la gente busca experiencias, ¿no? Uh-huh. Y en esa búsqueda de las experiencias están esas cosas que no has probado, o esas cosas que hacen que realmente te sientas distinto y diferente. Y ahí tenemos también probablemente el tema del turismo. Son maravillas de Ecuador. Ecuador
en temas de turismo, creo que tiene muchísimas cosas que no debe envidiar a muchos otros países. No. Y hay cómo incentivar incluso el tema del turismo rural. Y tú me vuelves a dar la razón en términos de que, hablando de esta empresa de chocolate, que la generosidad de entregar formación, de entregar capacitación, certificaciones, apoyar a la comunidad, te hace que verdaderamente tus negocios empiecen a ser exitosos porque te has desprendido de recursos financieros, te has desprendido de tu conocimiento para entregar a la comunidad y hacer que esa comunidad empiece a tener un valor distinto. Y creo que eso es parte también de generar conciencia, que es uno de los valores más importantes que desde Jubasval promulgamos, que es la conciencia personal, la conciencia familiar y luego la conciencia global. Tenemos un segmento súper importante acá. Los ecuatorianos las tenemos grandes y se llama conciencia personal. Y acá en conciencia personal quiero invitarte a que pienses en que si tienes una máquina del tiempo y tú puedes volver a los 22 años, a tus 22 años, y sentarte a tomar un café con Reinaldo a los 22 años, cara a cara, ¿qué le dirías a Reinaldo de los 22 años ahora que tú has recorrido, ahora que tú ya tienes experiencias, que has logrado cosechar logros, errores y fracasos también? ¿Qué le dices a ese Reinaldo a sus 22 años cuando empieza a explorar el ámbito laboral, el ámbito empresarial, el ámbito del emprendimiento? ¿Qué le dices a él? Es una pregunta muy bonita, ¿no? Entonces, primer punto, me hubiese encantado cultivar un poco más de relaciones porque en el mundo vas conociendo a tanta gente. A veces te cierras. Le hubiera dicho o le dijera en este momento, ve, Reinaldito, todas las personas que tú conoces, así sean que te caigan o no te caigan, son importantes para ti. Y de ahí, pues, creo que haber cultivado un poco más, haber dado un poco más de tiempo, yo creo que con personas muy, muy importantes de la vida de uno. A veces tienes grandes amistades, personas que a veces no sintonizan en algún punto de tu vida. Ponte a ver el esquema, siempre vas dejando amigos en el camino, tus amigos te van dejando en el camino. Y yo creo que el tema del egoísmo, deberíamos hacer una campaña para cero egoísmo. Cero egoísmo, el ecuatoriano debe ser cero egoísta. Ya, te vas afuera en otro país y vas a ver que el ecuatoriano es el que te destruye. A veces, eso yo sentí en carne propia muchas veces. Pero bueno, volviendo al cafecito del Reinaldito, tal vez un poco más organizado, sí. Siempre he sido me dejas llevar mucho por las emociones. No me ha ido mal, pero capaz si hubiese sido, bueno, no sé. La verdad, si hubiera sido un poquito más organizado, más planificador y más todo, no hubiera hecho las locuras que he hecho y no me hubiera lanzado a hacer lo que he hecho. Pero a veces de esas locuras salen unos éxitos. Todo, o sea, yo te puedo decir, de mi vida, las cosas que siempre he hecho, tal vez hubiese aprovechado más también el tema, le hubiera dicho, mira, Reinaldito, estudiate un poquito más de ciertos temas que te van a ayudar a fortalecerte cosas. No desperdicies mucho el tiempo a veces en tonteras, pero yo te digo en general, a ese chico de 22 años que siga teniendo el mismo ímpetu y la misma gana de dar, de luchar, de no dejarse caer. Cultivar relaciones es algo que creo que uno se debe especializar. Uno del factor de éxito que uno no entiende a veces, hay tres cosas que me hubiese encantado aprender mucho más. Primer punto, a saber que la vida es efímera. Te digo, hay tres cosas que nunca nos enseñan en la escuela. Primer punto, aprender a morir. Aprender a manejar el dinero. ¿Ya? Y la tercera, ¿cuál se te ocurre? Y te quiero hacer esa pregunta. ¿Cuáles son las tres cosas que nunca nos enseñan en la vida? A vivir también no nos enseña. O a qué relación tener en tu vida. ¿Ya? Entonces, esas son tres cosas que pueden ser un marcador de éxito o de fracaso.
¿ya? El saber que tienes que morir, y aquí quiero hacer una pequeña cosa, y es decirle al Reinaldito de ese momento, mira, yo ya en este tiempo ya he sentido lo que es perder un ser querido. Otra cosa, ya he sentido lo que es haber fallado en el tema amoroso, digamos, en algún momento en la vida que te quita mucho tiempo en tu vida. Y la tercera cosa importante, si hubiese captado de alguna manera el conocimiento que actualmente tengo, hubiera entendido mucho más el sistema mucho más tempranamente, y ese mucho más tempranamente me hubiese ayudado a generar una ola mucho más fuerte de bienestar para más personas, para mí, para mi familia, para todo. Entonces, esas tres cosas importantes, yo creo que cuando la gente empieza a entender eso, y segundo, el sentido de que tienes que morir y vas a morir en algún momento en tu vida. Aprendemos a morir. Primer punto, yo creo que sí me gusta muchísimo la filosofía estoica a mí, muchísimo desde hace muchos años. En algún momento le escuché a un amigo que era compañero mío en una maestría. Bueno, él me trajo a la colación hace unos 8 o 9 años de ese tema, ¿no? Entonces, a veces planificamos mucho, ¿no? El tema es que, claro, tú debes aprender a luchar al día a día. Si tienes que planificar tener una meta, y esa meta está llena de objetivos, pero, claro, cuando empiezas a entender eso a temprana edad, es una maravilla. Uh-huh. Porque, claro, primer punto, no tienes el tiempo ilimitado. Uh-huh. Segundo, ¿qué quieres? O sea, si quieres estar tranquilo, todo bien, quieres tener una vida de paz, bueno, pues dedícate a lo que te dé vida de paz. No pasa nada y vas a estar feliz, tranquilo, vas a tener todo altibajos como todos. Si es que del otro lado quieres comer del mundo, vamos a extremos, ¿no? Entonces, también, o sea, y ojo con eso, no hay fórmulas perfectas. Lo único que te digo es, en mi caso, en mi experiencia personal, el haber tenido un poquito más disciplinado el Reinaldito, pero también a veces no haber hecho algunas cosas diferentes en mi vida me han abierto puertas que han sido de locos. O sea, te cuento solo una experiencia chiquita que igual tuve un momento estaba viajando a Guayaquil, llegué tarde al avión porque no fui disciplinado en mi tiempo. ¿Pero qué pasó? Bueno, segunda escena, me pusieron en un asiento, no en primera fila, cuando estaba en el puesto 31, en el baño creo que estaba. Uh-huh. Y no con eso digo que hagan eso, no, por Dios. Ya, entonces, cada uno es cada uno. Entonces, el tema es que, claro, me siento en la primera fila del avión y al lado estaba sentado un señor de apellido Hernández. Pero me senté. El señor estaba con su iPad. Bueno, entonces cogió el iPad, estaba así viendo y estaba viendo la ventana. Cogió y lo puso ahí al frente y dijo, ay, estas tonteras así, perdón que te diga, me dice, nos distraen. Oye, ¿por qué no nos conocemos? Me dice, qué raro, aquí en Ecuador no es muy normal eso, ¿no? Entonces, en otros países, a veces la gente sí es mucho más amplia, más abierta, más espontánea. Entonces, para hacerte el cuento corto, fue diciéndome, ¿qué estás haciendo? Entonces yo, no, voy a sacar una mercadería en Guayaquil. Ay, qué chévere. ¿Y qué te pasa? Pero te veo medio preocupado. Me decía un señor que tendría unos 30 años más que yo, tal vez. Le digo, sí, es que no puedo sacar una carga y estoy con un cliente que me está presionando y todo. Y le digo, no conoce a alguien en La Habana. Y yo así, yo también haciendo funcionar el momento, ¿no? Entonces no conozco a nadie. Y dice, chuta, pues lo único que te digo es, mira, explícale a tu cliente bien qué estás haciendo, que esfuérzate, o sea, mándale fotos, dile que estás aquí, llámale, o sea, hazle sentir que a ti te preocupa la situación, más allá de cualquier problema que tengas, hazle que te preocupe. Bueno, para hacerte el cuento corto, fuimos todo el avión, llegamos, al momento que salíamos, claro, ya vi que no era una persona, digamos, que estaba aprendiendo negocios o no. Bueno, él me dijo que él para emprender no funcionaba, que hizo 3 negocios y le fue súper mal, y bueno, pues dijo, ya me tocó ser empleado. Entonces, bueno, no sabía qué empleador. Salimos, estaba ya justo, vienen 2 personas que han sido sus guardias, estaban 3 carros ahí, y era una persona que en ese momento era el presidente de Cervecería Nacional, de apellido Hernández. Apenas. Entonces, fue como que chévere, él nunca me dijo, yo tampoco le pregunté, me guió un montón, me dio la tarjeta al final, me dijo, dámame si necesitas algo, ¿ya? Después ya sé que salió alguna cosa, se trasladó a otro país. Me dejó una lección muy grande ese día porque, claro, era una persona, tú ya le sientes cuando una persona hace tan espontánea las cosas o pregunta sin invadir la privacidad de la otra persona, te das cuenta que es una persona que ya ha vivido, que es una persona que tiene un espectro muy fuerte, que le gusta escuchar a la gente, ¿ya? Porque el escuchar a la gente te abre negocios, te abre muchas cosas. Y ¿sabes qué? También te da sabiduría. Sí, pero mira, ¿qué pasaba? Ahora bien, esa sabiduría que me dio ese señor,
te juro que son cosas que yo creo mucho y digo, ¿qué pasó? Si llegaba a tiempo a mi avión, como siempre debía haber hecho, no me pasaba eso. Entonces, ya así han sido cosas que me han pasado, verás, te digo, y eso también confíen, porque tampoco no se estresen tanto en la vida. A veces la vida te da tantos buenos momentos, y así también malos, a veces te cae, pero tantas buenas cosas, pero siempre ten fe. Ten fe que va a estar bien las cosas, que vas a salir adelante, no te va a faltar un pan. Y eso también demuestra, como dice un primo mío, si hay pobreza que no se note, dice primo. Es de maravilla. Si hay pobreza que no se note, primo. Entonces, es chistoso. Entonces, y algo súper importante que me deja este cuento que tú nos compartes ahora, y es algo con lo que yo he vivido siempre, y es la sencillez de las personas. Porque los títulos que tienes de ser el presidente, el gerente, el director, el vicepresidente, lo que sea, se queda en una pared, se queda en un vidrio de una historia oficina. Tuya y punto. Se queda en el vidrio de una oficina, y cuando tú dejas ese rol, eres un ser vivo más. Así es. Y lo único que te lleva la vida es a lo buena persona que fuiste, lo generoso que fuiste y lo auténtico como para en un avión tomarte 30, 40 minutos para platicar con un desconocido, al cual le dejaste una lección de vida profunda. Claro, y él a mí, imagínate, y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que hubiera sido un poquito más espontáneo en todas mis relaciones, a veces con compañeros, ¿no? ¿Cuántos nos ha pasado que el compañero, ya que no te llevabas, que no le parabas bola, que todo lo que sea, no te paraban bola a ti? Después de repente te vuelves a topar en algún lado que tal vez podía haber sido un apoyo para ti, y no esperando con interés de eso, no, sino que, como digo, todas las relaciones son de ida y vuelta, ¿ya? Entonces, eso es parte importante. Así que la sencillez o sea, nadie es más que nadie. Eso es algo importante. Y cuando tú entiendes eso, sabes que lo que puedes, sea poco o mucho, da más de lo que recibes. Y aunque te iba a preguntar cómo generamos conciencia global, lo hemos dicho. Sé generoso, sé auténtico, sé sencillo, y no te pierdas la oportunidad de compartir con la gente que luego te da sabiduría. Amén. Esto nos lleva, mi querido Reinaldo, a los 3 puntos con los cuales recomendamos a nuestros emprendedores y a nuestros seguidores de cómo tener éxito. ¿Cuáles son los 3 puntos que les recomiendas a nuestros seguidores? Los 3 puntos claves. Lánzate. Continúe intentando. Y ten un objetivo claro. El objetivo macro. Eso es lo que yo les puedo decir. Punto. ¿Qué quieres? ¿Quieres bienestar? ¿Quieres causar un cambio en el mundo? ¿Quieres causar un cambio en tu entorno? ¿Qué es lo que quieres? Ese es el objetivo global. De ahí el resto son como instrumentos que vas a tener, ¿sí? Pero esas son las 3 cosas que yo les recomiendo. Y una más, solo como el bonus track. Tienes el bonus track. Ya, no tengan miedo. O sea, no tengan miedo. Dios cuida a sus criaturas, ya, pero nada peor que dejar de intentar. Así ¿Ya? es. Y los 3, muchísimas gracias. Y los 3 puntos de el grandísimo. Instrúyete. Siempre va a ser importante que te formes, que aprendas, que busques información respecto de tu negocio, respecto de cómo puedes llevarlo fuera del mercado. Asesórate, busca ayuda, como nos dijo Reinaldo al inicio del programa. Busca ayuda, no creas que lo sabes todo. Siempre es bueno un sentido de humildad en términos de decir, necesito ayuda y necesito conocer. Y 3, ten fe, lánzate, abísmate, como lo dijimos en el programa anterior, y nunca dejes de intentar. Nunca dejes que tu negocio claudique, porque no está permitido cerrar el kiosco, como es el nombre de este programa. Y recuerda que estamos para ayudarte. Si requieres apoyo, Jugasval está para ayudarte en tu proceso de expansión o de salir fuera del mercado ecuatoriano. Y eso fue el programa de hoy, grandísimos. Muchas gracias, mi querido Reinaldo. Gracias. Éxitos. Gran amigo de la familia, gran amigo del programa y de la casa, y orgullosamente uno de nuestros socios en Jugasval. Así que grandísimos, llegamos a ustedes gracias a
Cubas Van, inspirando negocios conscientes. In-Audio Studios, todas tus producciones de audio y video a otro nivel, y The Barber Club. Nos vemos la próxima, grandísimos. Una excelente noche. Bendiciones a todos. Gracias.